Teresa Fuentes, secretaria regional de Comisiones Obreras. Buenos días, bienvenida Hola. a los estudios de Onda Regional, a esta casa. Estábamos escuchando las informaciones de nuestra compañera de los servicios informativos. Parece que, no sé si es muy difícil o no, avanzar en la agenda social de este país o de la región de Murcia con esta polarización que se vive en ejemplos como el que estábamos viviendo esta mañana en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo lo primero, buenos días y muchas gracias Buenos por haberme días. invitado. Y bueno, yo desafortunadamente cada vez lo veo más complicado, precisamente porque cada vez las personas estamos cada vez en dos extremos. Hay muchísima más polarización y sobre todo, que me preocupa muchísimo, hay mucha desafección política debido a esa confrontación que de forma continua se está produciendo tanto en el Congreso de los Diputados como en otras cámaras. Y me preocupa mucho porque me da la sensación que es una política donde poco se aporta, donde únicamente están viendo quién lo ha hecho peor o quién dice la frase más disparatada, y mientras la población lo está pasando mal. Quiero decir, y no me tengo que ir a Gaza, que por supuesto que estoy dispuesta a hablar lo que sea necesario, además me apetece, pero estoy hablando de la región de Murcia, sin ir más lejos, donde bueno, pues hay un índice de pobreza que es importante, donde la gente no llega a fin de mes y bueno, donde no puede cubrir sus servicios básicos, sus necesidades básicas, y me da la sensación que están hablando y están confrontando, pero no están solucionando los problemas de la ciudadanía. ¿Y avanzamos en la lucha contra la violencia machista? Visto lo que ha ocurrido en la Diputación del Algar, ¿qué más necesitamos? No sé si como sociedad, desde el punto de vista de las instituciones, ¿qué más se puede aportar? Yo creo sinceramente que no se le está dando la importancia que tiene. Creo que además todo parte desde una educación temprana, que no se le está dando la importancia que requiere. Y evidentemente se tiene que invertir muchísimo más en prevenir esa violencia de género y bueno, yo creo que también quiero decir, no solo desde que se está computando los asesinatos de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas, llevamos por más de 1.300 mujeres. A mí también me llama la atención el cómo se está normalizando el que de vez en cuando pues un hombre ha asesinado a una mujer por el hecho de serlo, porque quiere ser más libre, porque ha decidido separarse, y luego también la violencia vicaria, que también ha aumentado muchísimo, o sea, cómo utilizan a los niños para hacer daño también a las parejas. Entonces yo creo que falta muchísimo política y sobre todo que sea una prioridad del Estado, que creo que no lo está haciendo. Estamos hablando de conciencia, también de conciencia social, y citaba el conflicto que se está viviendo en Gaza, esa masacre que va perpetrando día a día el ejército israelí instigado por el gabinete del primer ministro Netanyahu. ¿Hay conciencia social en este país en torno a lo que está pasando? Yo creo que cada vez más. Yo creo que cada vez más, y creo que se demostró el otro día en la Vuelta Ciclista, no solo por lo que pasó en Madrid, sino por lo que ha pasado en diferentes comunidades autónomas, y me parece que es una muestra a mí me da cierta esperanza en la sociedad, porque creo que donde no está la comunidad internacional, porque para mí no está a la altura ningún país, porque esa guerra tenían que haber tomado decisiones valientes para que ese exterminio de esa población y sobre todo esa hambruna que se está provocando, es terrorífico lo que está pasando. Entonces, que al final la sociedad tenga que responder porque los gobiernos no están a la altura, me parece que dice mucho del tipo de políticas que tenemos ahora mismo. Entonces, sí que es cierto que la sociedad está despertando. Creo que televisar un genocidio, evidentemente, y permanecer impasible, eso es algo inhumano. Y yo personalmente me siento muy orgullosa, porque creo que hay una cuestión que es una cuestión de prioridades. A mí me parece muy bien y tengo además gente muy cercana que es muy fan de la Vuelta Ciclista y estaban como un poco indignados por el tema y digo, pero por favor, prioridades. Siempre digo lo mismo. Hay que pensar que si eso estuviera ocurriendo aquí y que los gobiernos no están respondiendo a la altura que tienen que estar respondiendo, ¿cómo nos gustaría que actuara la sociedad? Y yo creo que es como actuó el otro día y cómo están actuando. En esa reflexión cabe quizás una frase que puede ser polémica, que se ha utilizado en momentos de crisis que ha vivido el pueblo en determinadas circunstancias. Yo las últimas veces que lo oía tenían que ver también con los incendios forestales y la desesperación de muchos vecinos en algunas poblaciones, ¿no? El pueblo salva al pueblo. No sé si comparte esa filosofía porque puede tener también ciertos riesgos, ¿no?, de interpretación, ¿no?
Exacto, hay una parte que comparto, que creo en la comunidad y que creo que todos nos tenemos que ayudar y demás, pero vamos a ver, hay una cosa que evidentemente son los medios que pone el gobierno y que tenemos que seguir exigiendo a través evidentemente de financiación pública y bueno, yo creo que esto nos puede llevar, por ejemplo, al tema de los incendios, como cuando pero no pasó solamente la los Dana. incendios, ¿no? Exacto. Decía, con carácter general. Exacto, sí. O tantas cosas que han ido pasando y que pueden seguir pasando y, sin embargo, que se diga que simplemente, o sea, que el pueblo se habla al pueblo, sí, pero también los servicios sociales, también evidentemente la financiación autonómica y estatal o internacional que están ahí, pues evidentemente para crear una sociedad que sea más justa e igualitaria y compensar un poco las desigualdades sociales que hay. Vamos a ir descendiendo. Estamos comentando muchos asuntos de la actualidad con Teresa Fuentes, la secretaria regional de Comisiones Obreras. Hay una noticia que me ha llamado la atención también esta mañana. El 78% de las madres españolas se sienten sobrecargadas mentalmente, 10 puntos por encima de la media europea, por encima de otros países de la Unión. Y dice la información y el estudio que se ha hecho que a pesar de los avances en conciliación, transparencia salarial y cuidados, persisten importantes brechas que derivan en un grave sufrimiento para las madres. Una brecha salarial, pero una brecha que tiene que ver con otros conceptos que no sé si es más aguda incluso aquí en la región de Murcia que en otros territorios, en otras autonomías. Sí, bueno, la brecha salarial la lideramos en la región de Murcia. Los últimos datos del año 2024, si no recuerdo mal, son 5.500 euros de diferencia salarial entre hombres y mujeres. Y luego, con respecto a esa carga mental que llevan las mujeres, decirte que las mujeres son las que lideran el consumo de ansiolíticos en todo el Estado y eso es derivado de esa carga de trabajo extra que se tiene tanto fuera como dentro del hogar. Yo siempre digo una frase que es que nos han engañado, porque las mujeres hemos salido al mercado laboral pero de forma efectiva, pero los hombres no han entrado de forma efectiva en general, porque afortunadamente hay muchos hombres que sí lo han hecho, ni a los cuidados, ni al hogar en sí. Y luego hay una carga que es una carga que bueno, que es sutil, porque sí, pueden llevarlo al colegio, pueden faltar para llevarlos al médico, pero la realidad es que hay una carga mental. Yo no soy madre, pero tengo amigas que tienen hijos, donde nos vamos de fin de semana y ellas están pendientes de, ¡buah! Pedro, le he dejado en el frigo no sé cuántas, ha hecho no sé qué y le ha preparado pizza. Que sí, yo le digo, a ver chicas, cómo a los hijos, ¿no? Vamos a relajarnos. Pero la realidad es que las mujeres llevan una carga importante, que yo creo que es esa carga de la que estamos hablando, donde no descansan y donde dedican más horas al cuidado. Creo que había una media de 4 horas diarias que dedicaban más tiempo a los cuidados que los hombres. De diferencia. ¿Qué le va a pedir, si puede hablar con ella, la ministra de Trabajo esta tarde, a Yolanda Díaz? ¿O qué le pediría? Bueno, yo le pediría muchísimas cosas, le pediría que siga el camino que emprendió hace mucho tiempo, porque creo que está haciendo pues, unas políticas laborales que son muy beneficiosas para la clase trabajadora y muy necesarias. Le pediría que siga subiendo el salario mínimo interprofesional, porque la región de Murcia es muy importante, ya que es muy complicado subir los salarios por encima del SMI en las mesas de convenio de colectivos. Le pediría que siguiera también luchando por la reducción de jornada, que no tengo ninguna duda que lo va a hacer, y que creo que también que es muy importante porque la región de Murcia tenemos una media de 39 horas semanales, sin embargo la media nacional está en 38,3 horas y la media europea está en 36 horas semanales, por lo cual creo que es muy importante que estas políticas que está llevando a cabo Yolanda Díaz, pues que siga por esa línea, insisto, que siga subiendo el salario mínimo interprofesional porque la gente lo está pasando mal. ¿Qué porcentaje sería el adecuado? ¿Qué le parecería para el año 2026? Bueno, yo creo que siempre... subir? Yo creo que no me atrevería a dar una cifra así concreta, pero siempre hemos hablado de que se mantenga el 60% de la media europea del salario, que es donde, bueno, conforme van aumentando los salarios, pues que vayan subiendo. En realidad, para mí, un salario digno pues estaría más alto de lo que está ahora mismo, porque la realidad es que el precio de la vivienda está disparatado, el precio de los alimentos básicos está disparatado, y ya que, en cierto modo, no se están interviniendo esos precios donde la gente le está costando muchísimo acceder a una vivienda o tener productos de calidad para alimentarse, ya no vamos a hablar de poder seguir de vacaciones, pues sí que me gustaría, evidentemente, que los salarios subieran más. Pero yo, aparte de pedírselo a Yolanda Díaz, se lo quiero pedir a los empresarios y empresarias de esta región,
que somos todos responsables. O sea, somos responsables cuando son tan resistentes a incrementar esos salarios. La gente lo está pasando mal y tenemos que ser conscientes que tanto los agentes sociales, los empresarios y, por supuesto, los partidos políticos, todos somos responsables de cómo lo está pasando la gente y sobre todo, preguntarnos qué podemos aportar en esas mesas de negociación para mejorar la vida de la gente. En cuanto a la reducción de la jornada laboral, el otro día charlábamos también en estos micrófonos con el presidente de la Confederación de Empresas de Economía Social, con Juan Antonio Pedreño, que está ahora mismo en esta cumbre europea. Le preguntábamos por esa reducción de jornada. Él decía que le parecía bien, pero hacía una pequeña distinción, un pequeño punto y seguido. Decía, hombre, depende de la actividad económica, en qué actividades económicas habrá que ver en qué medida se puede o no se puede ir reduciendo esa jornada laboral. No sé si es más adecuado entrar en una negociación por sectores de la actividad a la hora de ir estableciendo una pauta progresiva de reducción de jornada o hacerla con carácter general. Bueno, yo creo que lo que hay que entrar a negociar, y vamos a entrar a negociar cuando se lleve a cabo con los comités de empresa, y si no, pues bueno, entraremos de una manera u otra, es cómo se aplica esas 1.712 horas anuales en las empresas dependiendo del sector y dependiendo de las particularidades. Pero yo no cuestionaría que hay sectores que sí se puede y otros que no. Pues, por ejemplo, el funcionariado en la región de Murcia... Estamos con 35 horas. Claro, están con 35 horas. Quiero decir, aquí realmente esta medida, que creo que afectaría a 428.000 personas, realmente estamos hablando de una medida donde le afecta a sectores muy importantes y que mantienen el tejido productivo de la región, como puede ser el sector agrario, como puede ser el sector servicios. O sea, son sectores que son los más precarizados, por lo cual no sé si Juan Antonio Pedreño se refería a esos sectores, pero la realidad es que las patronales son muy duras, y yo lo digo porque he estado sentada en mesas de negociación de convenio y donde nos viene muy bien que se legisle desde el Gobierno nacional para ayudarnos a mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Hay más asuntos que plantear. ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, el recurso? ¿Plantearon al final ustedes un recurso en los tribunales, o como sindicato, comisiones obreras, contra esta nueva ley de participación institucional que les dejaba fuera de ayudas directas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma ya de este año, 2025? Sí, nosotros ya interpusimos 3 demandas el año pasado, cuando ya se recortó el 25% del presupuesto que teníamos asignado. De momento no hay fecha de juicio, porque la justicia también ese es otro temazo, va muy lenta. Y luego, por supuesto, estamos esperando que se hagan efectivas las partidas donde ya ha aparecido publicado que se nos van a recortar otro 25%, y ahí evidentemente interpondremos pues otras demandas. Y bueno, decir que vamos de manera seria, rigurosa, y porque creemos que es un derecho que tenemos, porque además, sinceramente, es ridículo la demagogia que se está haciendo con este asunto, porque estamos hablando que es el 0,014% de presupuesto, lo que supone a los presupuestos regionales las subvenciones que en este caso se estaban dando a sindicatos y a la patronal. Y bueno, evidentemente es una estrategia que tienen para denostar a los sindicatos, en este caso la extrema derecha y bueno, en este caso el Partido Popular, que ha comprado esos argumentos. Y yo creo que es un momento para que la gente todavía pues en esa polarización que estábamos hablando, que se posicione y que vea la utilidad que tenemos los sindicatos para mejorar la vida de la gente. ¿Esto ha deteriorado las relaciones del sindicato con el gobierno regional? No, a la hora de, pues acometer otros planes y donde se pide el concurso de los sindicatos. No, y además si eso fuera así lo estaríamos haciendo mal. Quiero decir, yo creo que nada tiene que ver una cosa con otra, y creo que no tenemos que entrar en esas dinámicas que muchas veces entran los partidos políticos. O sea, yo no voy a dejar de firmar un plan o un acuerdo con el gobierno regional si eso mejora la vida de la gente, independientemente que puedo estar un poco disgustada con ciertas medidas que se están tomando, pero que se lo diré tranquilamente cuando tenga la oportunidad. Y bueno, creo que ya lo saben, como opina Comisiones Obreras, pero para nada, e insisto, creo que eso diríamos muy poco a favor de Comisiones Obreras. ¿Qué convenio colectivo importante que lleva años estancado sería necesario, o colectivos, sería necesario pues llegar definitivamente a una nueva redacción de los mismos en los próximos meses? Creo que hubo una especie de compromiso de la patronal en la región antes del verano de acometer decididamente, una vez que pasaran estas fechas, la solución de esos conflictos, algunos convenios en conflicto en estos momentos, algunos con hasta 15 años de antigüedad, ¿no? Sí. ¿Se van a sentar? ¿Se han sentado ya con la patronal? No hemos sentado ya. ¿Ha habido avances? No. No hemos sentado ya, pero yo, por ejemplo, sí que me he hecho una radiografía del por qué.
Quiero decir, cuando no estás en esas mesas de negociación de forma directa, pues muchas veces los compañeros que están pues no te hacen llegar, pues evidentemente, cuál es la realidad. Y sí que me he hecho, bueno, en concreto he estado en el de transporte con la patronal con Freud y he estado también con el convenio de sanidad privada. Y bueno, son convenios que son muy difíciles de desbloquear porque las posiciones están muy alejadas. Por un lado, y resumiendo muchísimo, Freud quiere seguir manteniendo un sistema retributivo que prácticamente solo está en la región de Murcia, que es pagar por kilómetros realizados a los trabajadores, a los conductores y conductoras. Nosotros, evidentemente, lo que queremos es que se pague por tabla salarial y eso es uno de los escollos fundamentales principales. Y luego, por otro lado, está el convenio de sanidad privada, que es un convenio que venció hace 15 años, donde había una cláusula ultraactividad que lo que hizo fue que ese convenio decayera y que decayeran todos los beneficios que habían por encima del Estatuto de los Trabajadores. Y hace 15 años que la sanidad privada, o sea, todas las clínicas que vamos de forma privada y algunos hospitales, pues resulta que están aplicando el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué pasa? Que cuando nos sentamos a negociar, resulta que las patronales dicen que partimos del Estatuto de los Trabajadores para negociar. Y yo les digo, no señores, o sea, ustedes tienen un poco... Nos tenemos que ir, ¿no? Claro, nos tenemos que ir al convenio de hace 15 años, donde hay mejoras que son muy interesantes y que hacen que a los sanitarios y a los profesionales les merezca la pena estar en esas empresas porque hay antigüedad, porque bueno, hay una serie de beneficios que no están en el estatuto. ¿Qué pasa con esto? Pues que ellos evidentemente pues quieren quitar muchísimos derechos que hay en ese convenio y ahí nos van a encontrar. Quiero decir, yo ahí lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Pues porque creo que es un sector muy importante, que hace falta profesionalización en el sector y para eso hay que pagarle a la gente bien. Y una última cuestión que plantear. En Twitter cuando se habla de comisiones obreras en la región, se habla de 27.000 afiliados. ¿Son menos que hace años? ¿Son más? Y como secretaria general, dentro de sus responsabilidades está el crecimiento, obviamente, del sindicato, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es su apuesta por esa afiliación? Yo creo que se tiene que afiliar todo el mundo. Ahora te he traído una hoja de afiliación. A ver, evidentemente son más que hace unos años y siempre me parece poco. Y lo digo de verdad y lo digo con todo el cariño del mundo porque creo que hay gente que estamos ahí trabajando muchísimo, porque creo además mucho en la utilidad del sindicalismo, porque creo que equilibra las relaciones laborales tanto dentro como fuera de la empresa, porque además Comisiones Obreras estamos en las mesas de diálogo social donde a nivel nacional estamos negociando pensiones, subidas de salario mínimo, etcétera. Y también nos estamos posicionando en temas que no son temas puramente sindicales, pero, por ejemplo, somos un sindicato sociopolítico y ahí estamos con el tema de Gaza y con otros conflictos que también somos gente, creo que somos valientes y estamos dando todo lo que podemos. Así que yo aprovecho. No, lo está aprovechando ya, de hecho. Lo está aprovechando. Teresa Fuentes, un placer tenerle esta mañana aquí en Onda Regional. Muchísimas gracias. Un placer. Por compartir minutos con nosotros. Hacemos una pausa y enseguida nos vamos a la calle. Onda Regional. Plaza Pública. Noticias.